Bienvenidos al Noticiero del Senado. Concluyó este 20 de junio la legislatura 2011-2012 con un balance positivo para el país, según el presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo. Iniciativas de gran impacto social y leyes clave para el gobierno nacional fueron sacadas adelante por el Congreso. El presidente Corzo del Congreso dijo que el legislativo le cumplió al país. Tal vez los proyectos que más concitaron la atención de la opinión fueron el marco legal para la paz y la reforma a la justicia. En medio de críticas desde todos los blancos, el Congreso superó los 8 debates en 2 actos legislativos, el marco de paz y la reforma a la justicia, este último dejando sombras en la opinión. Aquí les contamos. Y estos son otros titulares en el Noticiero del Senado. Colombia no está exenta del coletazo provocado por la crisis económica en Europa. Ojo, usted desde ahora podrá hacer pagos anticipados en créditos de consumo sin sanción alguna. Senadores de la Comisión Segunda cuestionaron seriamente al expresidente Uribe y cúpula de la policía por caso Santoyo. Los habitantes de calle desde ahora tendrán derecho a reclamar sus derechos en asistencia social. La legislatura que culmina dejó un balance positivo en este periodo 2011-2012 para los colombianos. Se aprobaron leyes polémicas, pero también de alto impacto social. Un ejemplo del arduo debate fueron las reformas constitucionales, como el marco legal de paz y la reforma a la justicia. El presidente del Congreso, Juan Manuel Corzo, nos hizo su balance. El Congreso cumplió marco para la paz. Marco de la paz es una puerta que el presidente le extiende, además de muy buena fe, a los alzados en armas de este país nuevamente. El Congreso cumplió reforma a la justicia. Desde luego se busca la descongestión judicial, tanto en el arbitramiento como en notarios y otros, buscando que causas menores puedan avanzar mucho más rápido. El Congreso cumplió 100.000 viviendas gratis. No solamente las 100.000 viviendas, también todo lo de madres comunitarias, en tema de pensiones, de la acumulación de pensiones, es decir, fue un proceso muy importante para el país. El Congreso cumplió conductores ebrios. De tal manera que tanto a jóvenes, adultos, a quienes tienen pase, tienen que cuidar ese pase, dado que le ponen unas sanciones no solamente penales como se pretendía, pero sí le ponen unas sanciones muy fuertes para aquellos que más de 2 cervezas piensen manejar. El Congreso cumplió país de propietarios. Darle el título sobre la propiedad a las personas o lograr que haya avanzado sobre eso, le genera la posibilidad a los ciudadanos que puedan hipotecar sus casas, que puedan hacer negocios, que puedan transferir, que tengan la seguridad sobre un bien y puedan criar a sus hijos con mucha facilidad. El Congreso cumplió ley de transparencia. Trabajamos el tema de transparencia y derecho a la información, donde nos ponemos desde luego en los niveles y en los cánones internacionales para lograr que el Estado sea el que entregue la información a los ciudadanos y haya más transparencia al interior del Estado. El Congreso cumplió régimen municipal. Recuerde que le dimos facultades al presidente de transformar al Estado, cambiamos igualmente la ley de ordenamiento territorial, orgánica de ordenamiento territorial, cambiamos las regalías, viene el desarrollo de área metropolitana. El Congreso en la región. Con el tema de la pobreza, por ejemplo, tan importante que tuvimos en el Chocó, tuvimos acá también en Bogotá unos foros importantes y nos queda un foro de la movilidad. El Congreso cumplió tarifa diferencial. Esto le va a aliviar el bolsillo y la economía de la gente de estratos 1, 2 y 3, es decir, los más pobres de Colombia. Estas solo fueron algunas de las principales leyes aprobadas durante la presidencia del senador Juan Manuel Corzo. Sin mayores tropiezos, las plenarias de Senado y Cámara aprobaron el marco para la paz, instrumento jurídico que le dará al presidente de la República herramientas para un proceso de reconciliación. El país ha vivido varios intentos por conseguir la paz, sin embargo en todos ha fracasado, desde Venezuela, luego Tlaxcala, México y después los fallidos intentos del Caguán. Ahora, con esperanza, el país se enruta por un nuevo intento, pero no a toda costa. Hasta que los colombianos no veamos la firme decisión con hechos de paz de liberar a todos los secuestrados y abandonar el terrorismo,
lo que el pueblo colombiano seguirá exigiendo es mano dura y eso seguramente será lo que tendrán. Y es tan generoso el marco de paz para los insurgentes que quienes se acojan a él y no hayan cometido delitos atroces podrán tener vocería política tal como ocurrió con el M-19. Aquellos que se desarmen digan la verdad, cumplan con su deber con la sociedad y sean terceros inocentes de delitos de lesa humanidad. El senador Roy Barreras, promotor del Marco para la Paz, dijo que este no le dará indulto ni amnistía, ni mucho menos impunidad a los violentos. No hay indultos, no hay amnistías, no hay leyes de perdón y olvido. Lo que hay es sanción y castigo a los máximos responsables y la posibilidad de un desarme y de una desmovilización que le permita a Colombia cerrar el conflicto. Si no se cierra el conflicto, habrá firmeza en la confrontación de los violentos, sobre eso que no le quepa duda a nadie. El Congreso fabricó la llave de la paz, el presidente tendrá que abrir la puerta y los caminos de la paz ser encontrados por el gobierno y la guerrilla. Tal vez la reforma que más polémica provocó en la opinión fue la de la justicia. Se criticó que los congresistas legislaron en causa propia. Les tenemos el ABC de la reforma. Conciliar la reforma a la justicia quedó ratificado que los congresistas tendrán 2 instancias ante la Corte Suprema. Ante la Corte, hasta hoy se investiga, se juzga, se sanciona, se condena a un congresista en única instancia. Con la reforma vamos a tener la doble instancia, tanto en instrucción como en juzgamiento. El cuestionado principio de gradualidad que regula la pérdida de investidura tendrá ahora un tratamiento diferente para los congresistas. Si son hechos anteriores, no deben ser causal de pérdida de investidura, sino que deben tener las consecuencias que ya consagra para ella el ordenamiento jurídico, o sea, nulidad de la elección, sanción disciplinaria, sanción ética al interior del partido. Ahora vamos a tener un proceso distinto para que podamos hacer uso del derecho a defendernos con 2 instancias, con graduación de la sanción. La reforma elimina la Comisión de Acusaciones de la Cámara y el Consejo Superior de la Judicatura será reemplazado por un nuevo ente judicial. Estará integrado por 9 miembros que serán elegidos de ternas que van a presentar 2 la Corte Constitucional, 2 la Corte Suprema de Justicia, 2 el Consejo de Estado, 3 el señor Presidente de la República y van a ser elegidos por el Congreso. El tema de la silla vacía se mantiene intacto dentro de la reforma. O sea, opera para quien pierde es separado del cargo de congresista por haber incurrido en delitos que tengan que ver con la pertenencia o el patrocinio a grupos armados al margen de la ley. Hoy simplemente está prevista para esos delitos de lesa humanidad y no quisimos extenderlo a otras figuras delictivas. Asimismo, se otorga funciones jurisdiccionales a notarios y abogados como medida de descongestión. Tenemos 4.100.000 procesos que andan lentamente. Hoy Colombia ocupa el 6º puesto en el mundo por tener la justicia más lenta y el 3er puesto en América. De igual forma, el tiempo de los magistrados de las altas cortes pasa de 8 a 12 años y la rama judicial tendrá independencia económica para llegar a todos los rincones del país. La crisis europea prendió las alarmas en el Congreso luego de que el ministro de Hacienda advirtiera de los efectos del coletazo de la grave situación económica por la que atraviesan países del viejo continente. Ahorro, lo que nos va a salvar de la crisis de España, lo que nos va a salvar de la crisis de Grecia, lo que nos va a salvar de los problemas de Estados Unidos es que vamos a tener ahorro. Esta recomendación, según el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverri, es la receta que tiene Colombia para salvar al país de un coletazo de la crisis económica de Europa. Hoy tenemos problemas, Colombia no está blindada. El ministro lo decía entre líneas, él le toca la responsabilidad de no decir que la cosa está complicada. Y hoy necesitamos que el piloto se dé cuenta que la confianza se la tenemos que dar a los sectores productivos que generan empleo de forma real. Las exportaciones de algunos productos como las flores, el café y el banano sentirán los efectos de la crisis debido a que Europa, uno de nuestros continentes compradores, se encuentra muy resentido económicamente. Ha desacelerado la economía mundial, eso ha hecho, por ejemplo, que el petróleo baje más de $20. Por otro lado, también hay mucho colombiano viviendo en España que enviaban remesas, las remesas también han afectado. Sus principales implicaciones se observarían en contracción del crédito, alza en las tasas de interés y menor liquidez en el comercio. Menos circulante, menos capacidad de compra en Europa, por supuesto,
vendemos menos nuestros productos y en consecuencia estamos afectando nuestra economía. La crisis de la deuda soberana de la eurozona ha desestabilizado los mercados monetarios, bursátiles y ha depreciado el tipo del cambio del euro, quien a su vez ha desatado un efecto de contagio en otras economías. A sanción presidencial pasó la ley que busca favorecer a los buenos deudores que paguen por anticipado sus créditos. No serán sancionados por dicha decisión. El Senado dio su respaldo a una iniciativa que permitirá efectuar pago de las cuotas o saldos en forma total o parcial, sin importar su monto. Beneficia pues a las personas que tengan un crédito y se le pone un mínimo, que es hasta 880 salarios mínimos legales vigentes, que eso en pesos más, pesos menos son aproximadamente 500 millones de pesos. El proyecto también contempla que las sumas depositadas en la sección de ahorro de cualquier otro depósito a la vista no serán embargables. Se amplía a todas las operaciones de crédito, inclusive a las carteras colectivas. También se elimina la declaración de renta como requisito para acceder a un crédito. Hay más posibilidades de acceder al crédito, porque no todas las personas son responsables de renta y en su orden pues no tienen la responsabilidad de presentar declaración de renta. El proyecto pasó a sanción presidencial y abarca créditos de consumo comercial y microcréditos. Se archivó proyecto que buscaba poner en cintura los precios de la gasolina. A cambio, se le planteó al gobierno que tal iniciativa sea incluida en la reforma tributaria. La propuesta fue radicada por los senadores Guillermo García Realpe, Luis Fernando Velasco y Alexandra Moreno Piraquive, con el respaldo de 500.000 firmas de ciudadanos, pero no alcanzó a ser debatida y al terminar el periodo legislativo los ponentes presentaron ponencia negativa. El señor ministro de Minas y Energía, doctor Mauricio Cárdenas, ha enviado una carta a la Comisión Quinta del Senado, al igual que el Ministerio de Hacienda, contando las dificultades que tiene el proyecto. Esta decisión no agradó a los autores del proyecto. Se demoró casi un año en rendir ponencia y después de demorarse un año en rendir ponencia, ahora rinde una ponencia negativa. Nos parece absolutamente inconsecuente con lo que siente el país, que demanda precios justos en los combustibles. Los dueños de la iniciativa aseguran que detrás de la intención de no aprobar su proyecto pueden existir otros intereses. ¿Será que tienen plena identificación con los intereses empresariales de los productores de hidrocarburos en Colombia? Desafortunadamente hay algunos congresistas que les interesa más quedar bien con algunos ministros que con los ciudadanos que los eligen como congresistas. Los congresistas García Realpe, Velasco y Moreno Piraquive advierten que seguirán en su intento y que volverán a radicar su proyecto, el que defienden y aseguran que sí es beneficioso para los colombianos. Se va a radicar por parte del gobierno la reforma tributaria y allí vamos a proponer, el mismo grupo de senadores, que se eliminen esos impuestos arandela. Él se equivoca al creer que nos vamos a quedar quietos. Primero, vamos a ir a la Comisión Quinta y vamos a contarle a Colombia qué senadores quieren mantener una estructura de precios altas en la gasolina. Así las cosas, la reforma tributaria, además de venir cargada de anuncios no muy gratos, como el IVA a ciertos productos de la canasta familiar, generará una discusión en torno a este polémico tema que afecta no solo a los colombianos propietarios de vehículos, sino a los ciudadanos de a pie. A punto de convertirse en ley de la República, la ley que reglamenta el derecho que tienen las personas para ser atendidas cuando padecen enfermedades terminales. Falta la firma del presidente de la República. Con este proyecto se pretende mejorar la calidad de vida de los pacientes y de sus familias mediante un tratamiento integral teniendo en cuenta sus aspectos psicopatológicos, físicos, emocionales, sociales y espirituales. Un tratamiento con medicina paliativa que le garanticen a su vez permanecer ese paciente en el entorno familiar en unas mejores condiciones de interacción y con ello se prolonga su vida en torno a su familia, se le disminuye la angustia. Se pondrá a disposición de los pacientes unidades de cuidados paliativos en instituciones de nivel 3 y 4 de complejidad. Es obligación de las EPS tener sitios o contratadas para que puedan prestar los cuidados paliativos a los pacientes en una fase terminal de su enfermedad o en enfermedades crónicas. Con esta nueva ley, los senadores pretenden acabar con el famoso paseo de la muerte de personas con enfermedades crónicas, degenerativas y en etapa terminal. Cientos de miles de habitantes de calle hasta hoy desprotegidos contarán con derechos en materia de salud, educación y asistencia alimentaria.
Más de 200.000 habitantes de la calle que existen actualmente en Colombia serán beneficiados con aprobación de una iniciativa que busca que esta significativa población sea rehabilitada a través de una política de inclusión social. Este es un proyecto de alto contenido social. Se trata de, por primera vez, generar unos lineamientos de política pública para la inclusión, para la rehabilitación. Los que son mayores de edad, entregarles su cédula de ciudadanía. Hombres, mujeres van a ser beneficiados con los programas de salud, educación, vivienda. Con esta ley que va a sanción presidencial quedan dados los lineamientos para recuperar a estas personas de la indigencia, el alcohol y la drogadicción. Será ahora deber del Gobierno Nacional poner en marcha los diferentes programas dirigidos a esta población. El gobierno va a tener las herramientas para ponerle dientes a una reglamentación. La idea es que precisamente se pueda establecer de manera cierta y concreta quiénes son, dónde están, en qué situación se encuentran. La idea con esta iniciativa es que además de los beneficios de salud, educación, inclusión y vivienda, también se les brinde un empleo digno a través de los diferentes programas que establezca el Gobierno Nacional. Senadores de la Comisión Segunda hicieron serias críticas al entonces presidente Uribe y a la cúpula de la policía, tras los hechos que hoy se denuncian en torno al general en retiro Mauricio Santoyo. Anunciaron para después del 20 de julio un debate de control político. Ante los diferentes cuestionamientos hechos durante la semana en diferentes medios de comunicación al ascenso del general Santoyo en la Comisión Segunda, algunos miembros aseguraron que el error viene de quienes lo postularon. Llega la solicitud por parte del Gobierno Nacional con un decreto que expide el presidente de la República. Nosotros aquí lo que hacemos es aprobarlo o improbarlo. Nosotros, por supuesto, que estamos confiados en que ya ha superado muchos filtros. Él no debió ser postulado hasta que no tuviera ya cerrado ese caso. Al presidente de la República de la época le cabe por lo menos esa responsabilidad política de haber mantenido, de haber sostenido a un oficial que estaba cuestionado, pero que estaba además destituido por la Procuraduría General de la Nación. Por esto la senadora Alexandra Moreno, en compañía de otros 3 senadores, dejaron constancia de por qué no se debía hacer este ascenso, ya que la sanción puesta por la Procuraduría había sido de destitución. La prescripción no es sinónimo de inocencia. Nosotros dejamos una constancia precisamente que no podíamos ascender a una persona que tenía abierta una investigación de la Procuraduría por las chuzadas telefónicas. Por esto anunciaron debate de control político para que se asuman responsabilidades. Aquí hay que hacer varias cosas. Primero, pues el control político de quienes lo solicitaron en ascenso. Por último, aseguraron que quedan muchos interrogantes para el país. En un candente debate en la Comisión Sexta se denunció que la nueva autoridad de televisión está incumpliendo con la ley. Veamos por qué. El senador Eugenio Prieto aseguró que la nueva Autoridad Nacional de Televisión le cierra el mercado a los operadores públicos al abrir licitaciones para acceder a las licencias que por ley ya se ganaron. Son como 7 u 8 empresas que fueron habilitadas directamente por la ley y que lo que nosotros estamos diciendo es que no se requiere ninguna licitación, sino que solamente soliciten y quedarían habilitadas, como fue el acuerdo que se hizo cuando se fue a votar la ley, hoy ley 1507. Para el senador Alexander López hay un monopolio privado donde Telmex y Movistar se están llevando las mejores tajadas aprovechando las ventajas que el mismo gobierno les brinda. Las empresas transnacionales vienen con todo su monopolio, abusan de las tarifas y golpean duramente a los usuarios. Lo que hemos visto nosotros con las empresas públicas de telecomunicaciones es todo lo contrario y eso es lo que nosotros justamente queremos, que hayan tarifas mucho más bajas y la única forma de tener tarifas bajas en servicio de televisión, internet y telefonía fija es logrando que las empresas de telecomunicaciones públicas presten ese servicio directamente. Y advirtió que el gobierno insiste en favorecer a los privados afectando el patrimonio público. El Estado está destruyendo el propio Estado y por eso vamos a acudir a las vías legales para defender no solo a estas empresas, sino a los usuarios de estos servicios. El senador Eugenio Prieto dijo que es un agravio la decisión tomada por la Autoridad Nacional de Televisión sobre la licitación que decidirá el futuro de las concesiones de televisión para las empresas públicas. Y que ahora la nueva Autoridad Nacional de Televisión vaya a desconocer por unos intríngulis jurídicos un acuerdo que quedó establecido como una responsabilidad de la nueva Autoridad Nacional de Televisión. Yo creo que eso no está bien hecho. También se cuestionó que la Autoridad Nacional de Televisión va en contravía a la Ley de Televisión Pública y que el Ministerio de las TIC incurre en prevaricato por favorecer a empresas multinacionales. La Autoridad Nacional de Televisión, al incumplir la 1507, no solamente está incurso
en una violación al régimen disciplinario, sino que están incursos en un prevaricato. Eso significa que vamos a generar todas las acciones legales, acciones penales, acciones disciplinarias, a efectos de proteger no solamente el patrimonio de las empresas, sino proteger a los usuarios de Triple Pay. El ministro de las TIC, Diego Molano, se defendió y aseguró que se han brindado igualdad de condiciones tanto a los operadores públicos como privados. En el Gobierno Nacional tratamos a todos los jugadores de la misma forma y hemos estado además muy pendientes de esas empresas públicas. Hemos estado con todo el equipo directivo del Ministerio TIC, con ellos, dialogando a ver cómo podemos fortalecer la inversión en las diferentes ciudades donde ellos operan. Una comisión accidental del Senado le hará seguimiento a este espinoso tema. Para convertir el turismo en uno de los principales renglones de la economía, pasó a sanción presidencial la ley que busca impulsar el desarrollo de la infraestructura y el desarrollo turístico en el país. Las cajas de compensación deberán destinar el 25% de sus recursos para fomentar programas de turismo en los sectores menos favorecidos. El fondo de promoción turística es al cual van a entrar estos importantes dividendos, estos importantes recursos que son los impuestos que los colombianos pagamos cuando salimos del país, pero que no tenían una destinación específica, que retornaran al fondo para poder apalancar los proyectos que hoy requieren los entes territoriales, los departamentos, y así poder generar infraestructura turística, que es lo que nos hace falta. Se garantizará la capacitación de la Policía de Turismo en un segundo idioma para dar información pertinente a los viajeros que visiten aeropuertos y las terminales del país. Para que ellos sean las personas más indicadas, más expertas en explicar, en exponer, en promocionar todos esos destinos nacionales que por excelencia nos van a catapultar en uno de los destinos más importantes desde América Latina y sobre todo que generaremos importante inversión social y económica para las regiones. La norma contempla el recaudo anual de más de 80.000 millones de pesos que serán destinados a la promoción, infraestructura y competitividad turística. El senador nariñense y liberal Guillermo García Realpe será el primer vicepresidente del Senado a partir del próximo 20 de julio. Este nariñense de 57 años, economista, abogado y miembro del Partido Liberal, sería quien sucedería al actual vicepresidente del Senado, Antonio Guerra de la Espriella, el próximo 20 de julio. Es un reto enorme, es un gran desafío. Por supuesto que lo cumpliremos con lealtad y con compromiso con la institución y con el país. A través de debates, este senador del Partido Liberal logró que el gobierno bajara 1.000 pesos al gas GLP y ahora busca hacer lo mismo con los elevados costos del impuesto predial. Hemos venido cuestionando muy severamente al Instituto Geográfico de Agustín Codazzi, que en este año ha cometido graves tropelías en muchas ciudades. Si los acuerdos se cumplen, el próximo 20 de julio, Realpe haría parte de la mesa directiva del Senado al lado del postulado presidente Roy Barreras y en compañía de un miembro del Partido Verde que al parecer sería la senadora Gilma Jiménez. Bien, y así llegamos al final de esta emisión. Gracias por su compañía. Nos vemos la próxima semana con más información aquí en el Noticiero del Senado.